Bueno, pues la verdad estoy muy contenta ya que hoy tengo el placer de estar entrevistando al escritor Cristian Bocortes y pues la verdad yo creo que su voz literaria ha logrado alcanzar muchos corazones y pues también despertar ideas en muchos jóvenes y muchas personas. Bueno, pues mi nombre es Belén Saraí Fernández Mesa y pues más que nada con esta entrevista busco conocer al ser humano que hay detrás de las letras, lo que es el ser humano más allá del ser escritor. Bueno, muchas gracias Cristian y gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Gracias a ti, Belén, por esta invitación. Es un gusto poder compartir con los jóvenes y sobre todo contigo y que esta entrevista se realice, como bien lo dices, el ser humano detrás de todo lo que hacemos. Encantado. Bueno, para comenzar, quisiera que me contaras un poquito más sobre ti. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién es Cristian Bocortes más allá del ser escritor? Pues soy un ingeniero, obviamente, egresado de Itson, por ser de aquí de Sobre, ¿no? Obviamente con la dicha de tener todavía con vida a mis padres, Alfonso y Conchita, mis hermanos, Erika Zulema y Alfonso, casado con Clarisa Márquez y tenemos una hermosa hija, María Clarisa, y obviamente pues alguien que quiere hacer su aportación a la sociedad, y encontré hace muchos años que es a través de la juventud, porque si bien cada día nos va absorbiendo en el trabajo, pero esa chispa de juventud que todos llevamos dentro no debe de apagarse. ¿Y cómo la enciendo cada día? Tratando de encenderla en los jóvenes. Entonces, para mí. Sí, me encantó eso que dijiste sobre la juventud. Yo creo que sí es algo que siempre pensamos, esa chispa que nosotros tenemos de jóvenes, de niños, nunca se debe apagar en cuanto vamos creciendo. Exacto. Bueno, quisiera hablar un poquito más de tus orígenes. Naciste aquí en Obregón, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez? Totalmente de aquí en Ciudad Obregón, obviamente toda mi infancia se dio aquí en la ciudad, afortunadamente así lo puedo decir, por cuestiones de familia nunca tuvimos que mudarnos a otra ciudad. Toda mi infancia, adolescencia, juventud, como bien lo digo, estudié Mitchell, estudié 2 ingenierías. Sin embargo, de ahí descubrí la importancia de desarrollar actitudes de liderazgo, de comunicación, porque en ocasiones tenemos mucha intención de hacer las cosas bien o distintas, pero decimos cómo, o sea, no siento que me escuchen, no veo la manera de cómo empezar. Entonces, al prepararnos el liderazgo, empezar a practicar el liderazgo, uno puede llegar. ¿Y cómo hacerlo? Atreviéndose. Entonces así me desarrollé en Ciudad Obregón como ingeniero. Obviamente estuve 14 años fuera como ingeniero. Fui presidente regional de la Formación para el Trabajo, los 5 estados de la región noroeste. Pero ya estoy de regreso aquí como capacitador, como docente, como académico y con mayor empuje esta profesión de escritor, que si bien siempre le he llevado alterna, siempre fue algo más allá que un hobby, pero muy cercano al hobby. Ahora está dentro de mi educación principal, la de escribir y promover, y las conferencias para mí. Bueno, o sea, ¿cómo te diste cuenta que te querías escribir? ¿Hubo algún momento en que me marcó esto, esto es lo que quiero? Cuando se empezó a convertir en un hobby, ¿cómo comenzó todo eso? ¿Cómo pasó de ser un hobby a ser tu vocación? Pues desde chico siempre me llamaron la atención los libros. Afortunadamente en la casa de mis papás había una pequeña, muy pequeña biblioteca, y a mí me gustaba ahí curiosear. Ese fue mi primer contacto con libros. Posteriormente yo consideré que era bueno para hacer rimas y versos cuando era niño, pero ahí quedó. No obstante, ya a partir de la preparatoria, cuando empieza uno la adolescencia mayor y el tránsito a la juventud, siempre todos esos, se pudiera decir, contradicciones o esas dudas que uno tiene, incluso la incertidumbre que va a ser de la vida, pues a lo mejor algunos con deportes, cómo puede subsanar eso, otros con la música, otros con muchos amigos. Un servidor pues pasó por todas esas etapas, pero curiosamente siempre me veía escribiendo lo que quería, lo que sentía, lo que me había pasado. Nunca hice un diario porque no era nuestro hábito. Hasta cosas de ecología que decía que cuidar el medio ambiente, según que hace un proyecto y lo redactaba y nadie, o sea, no se lo presentaba a nadie, pero yo quería que quedara escrito. Entonces ahí fueron mis inicios.
Posteriormente tuve contacto con algunos libros, los clásicos obviamente, pero también para adolescentes, de todo tipo, o sea, autores diversos, variados. No sé si haya más adelante hablar de ellos. Y definitivamente me encantaba el mundo de poderme transportar y coincidir con las ideas de los autores en muchas cosas. Yo decía, es que yo pienso similar, ¿cómo es posible que haya tanta conexión? Entonces eso me emocionó y dije, algún día yo quiero ser escritor. Pensaba que iba a ser a la última etapa de mi vida, pero fue en las primeras etapas, o sea, en los 20 cuando escribí mis primeros libros. Sí, entonces en la adolescencia fue cuando más comenzaste a escribir y a... Es cuando inicié. Ajá. Y en la juventud, ya plena en la edad universitaria, es cuando empecé a escribir. No me creí escritor, pero era cuando solté más la creatividad. Bueno, bueno, de hecho ahorita hablaste de los autores, ¿no? De los libros, pues yo creo que todos iniciamos como lectores, ¿no? Comenzamos leyendo, así, yo creo que la mayoría de los escritores comienzan así, por no decir todos. Entonces, ¿qué libros o qué autores te inspiraron a escribir? Voy a decir algunos, y muy diverso, ¿no? Porque a veces estigmatizamos a algunos autores o autoras o géneros literarios. Entonces quiero hacer algo global para invitar a las nuevas generaciones a que prueben la lectura, que vivan la lectura. Es como probar nuevos platillos, nuevos viajes, como, o sea, no tenemos que encajonarnos en uno. Voy a hablar 3 autores franceses clásicos: Víctor Hugo, Julio Verne y Alejandro Dumas. Ellos 3 me enseñaron que la literatura puede provocar a la sociedad. Víctor Hugo, que la literatura es para las masas, no es solo para unos cuantos. Alejandro Dumas, con los 3 mosqueteros. Y Julio Verne me enseñó que la imaginación no tiene límites y que podemos aprender, aunque sea un mundo imaginario. O sea, la fantasía también es una literatura. Y obviamente con todas sus novelas, como decimos, Viaje al centro de la Tierra, o 20.000 leguas de viaje submarino. Luego voy a transportarme a los latinoamericanos, ¿no? Gabriel García Márquez, premio Nobel, Mario Vargas Llosa, premio Nobel, peruano también, y Octavio Paz y Julio Cortázar. Octavio Paz mexicano, Julio Cortázar argentino. Entonces, y Borges, Jorge Luis Borges. Ellos me enseñaron que puede ser tan diversa la literatura en español, porque obviamente es el idioma que hablamos, puede ser tan diversa que no debemos tener miedo a escribir. Cada uno tiene un estilo tan distinto y cada uno logró el máximo en sus países e incluso internacionalmente. Entonces ellos me inspiraron a no perder el miedo a escribir, la verdad. Voy a hablar de autores que a lo mejor algunos los pueden considerar comerciales, pero que influyeron en muchas generaciones, por decir el brasileño Paulo Coelho. Algunos les gustarán o otros no, pero hay que reconocerles su capacidad de llegar a los lectores, como Alejandro Dumas. Y mexicano Pablo Antonio Sánchez, hay que reconocerle que pues, cuando yo era adolescente fue un boom literario y prácticamente mezcló los libros con modelo de negocio que hizo llegar a muchos, que si bien a lo mejor está muy enfocado su nicho, y algunos podrán decir es que no es literatura pura, es que la literatura pura combinada con una intención da algo más, y eso es lo que nos enseña. Y así nos podemos ir con muchísimo más, como Juan Rulfo, que con una sola novela, o sea, Pedro Páramo, puede llegar a miles, incluso ser recordado, o sea, no necesitas escribir muchísimo, pero si en una pones el corazón, puedes ya transformar la vida de muchas personas. Entonces yo creo que es un baje. Y Ángeles Mastretta, también mexicana, fui a una conferencia de ella, ya había escrito Yo sé, Ramón en las venas, no la había publicado, y me encantó que dijo, leer debe de ser un placer, no una obligación. Entonces yo creo que cada autor nos enseña algo, cada autor nos transmite una parte del mensaje y nosotros podemos construir un llamado gracias a todo lo que nos muestran los autores, los clásicos, contemporáneos y los que vienen. Yo creo que cada autor es, o sea, yo pienso, no importa lo comercial que puede la gente llegar a decir que un autor sea, yo siento que es más el impacto que la obra tenga, y como dijiste tú también, no creo que por escribir muchos libros, puede ser escribir uno y
que impacte. Eso yo creo que es importante. Impacto, provocar. Provocar. Bueno, y pasando un poquito más a lo del proceso creativo, para ti, ¿cómo es un día de escritura común? ¿Cómo lo pasas? Cuando estoy en proceso de escribir, recuerdo que escribí mis obras, o sea, tengo 4 publicadas, 2 en el tintero, porque a lo mejor tengo oportunidad de hablar de ellas, que no las he concluido. Cuando estoy en proceso de escribir, siempre en la escritura, o sea, si uno ya lo va a tomar en serio, es como cualquier oficio, uno tiene que ponerse horarios de escritura y fechas de término de las obras, porque si no, si uno espera la inspiración, es muy fácil procrastinar o dejar para después, porque como es un proceso creativo, no es que duela, pero uno tiene temor de que a lo mejor en un momento de mayor inspiración lo va a escribir mejor. Pero no es cierto, o sea, la inspiración, no hay que esperar la inspiración para escribir, hay que escribir para que llegue la inspiración. Entonces, por ejemplo, con Yo sé amor en las venas, yo me levantaba a las 5 de la mañana y escribía 1 hora diaria, porque entraba a trabajar a las 8. Y me gustaba esa hora porque me sentía muy fresco, de 5 a 6. Y a lo mejor a veces salía una página, a veces salían 3, a veces salían 4, o sea, dependiendo. Cuando escribí Armadura, ahí trataba de escribirlo un poquito más tarde y en fines de semana. Fue un proceso distinto, pero siempre escribía a la misma hora y los mismos días en Armadura. Con Quetzalcóatl, esa obra, sí, el retorno es así, la escribí por las tardes, de 7 a 9 de la tarde, de anoche, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y obviamente pues yo me tardé 90 días, Armadura me tomó 9 meses y Quetzalcóatl 1 año y 1 semana, pero siempre tenía fecha de terminación para los libros. Tenías horarios para escribir. Así es, y es lo que recomiendo a todos los jóvenes que quieran empezar a escribir. Claro, si se despiertan en la noche y quieren escribir, háganlo, pero tengan horarios cuando ya vayan a crear una obra. Cuando ya sea algo mucho más serio. Así es, o sea, que ya tengas la idea, el argumento y ya quieras darle vida, ten horario, tiempo. Todos los días, un día sí, un día no, o los fines de semana, pero siempre a la misma hora porque se hace un hábito y disciplina. Fecha de terminación. Así es. Por lo general uno se excede. 1 mes, 2 meses, pero es mejor excederte 1 mes, 2 meses, 1 semana, que nunca terminarla. Tengo amigos maestros que tienen 10 años y no pueden terminar su obra porque no le ponen fecha, tienen miedo de ponerle fecha de terminación. Y cuando tienes un bloqueo creativo, ¿los has tenido? ¿Cómo manejas el bloqueo? Ok, el bloqueo creativo yo sugiero, digo porque me ha pasado, por decirle bloqueo creativo pueden ser muchas cosas, o sea que a lo mejor no tengo ganas de escribir o no sé dónde va a tomar la historia o ya me atoré, como queramos llamarlo. ¿Cómo se soluciona? En el sentido estricto, uno escribe la obra y uno redacta la obra. Quiero hacer esta diferencia. Uno escribe la obra aunque no la esté redactando. ¿Qué quiere decir? Cuando uno se transporta en el auto, en el carro, en el camión, cuando uno está contemplando el tráfico, uno está pensando en su obra y el cerebro es tan potente que está viendo los distintos escenarios y probando los distintos caminos de la obra, hablando de una novela, ¿no? O los distintos argumentos están dando vuelta en la cabeza. Y cuando encuentra la salida, es el momento de redactar. Por eso hago la diferencia. Una cosa es escribir, uno puede estar escribiendo la obra en su mente, en su imaginación, sin redactarla. Y cuando ya sientes la necesidad que tiene eso que plasmarse, empieza a redactar. Pero que no estés frente a la computadora no significa que no estés escribiendo la obra. Cuando uno está escribiendo una obra, hasta el más mínimo estímulo o imagen o persona que te encuentras puede desbloquear la obra y lo jalas como personaje y lo desarrollas y te desenvuelves. O sea, es una maravilla, pero prácticamente estás 24/7 como escritor cuando estás creando una obra. Entonces, así se quita. Escríbelo primero en tu mente para cuando te sientes a redactar, no pelees con la hoja en blanco, sino que te falte tiempo para seguir escribiendo. Entonces, ¿recomiendas primero escribirlo en la mente para no estar viendo la hoja en blanco sin saber qué escribir, qué redactar? Así es, tener la mente llena de ideas, de caminos, de nuevos personajes, de argumentos, hasta de conflicto. Y no definidos, hasta 100 borradores así en conjunto. Y cuando empieza uno a escribir y lo redacta, curiosamente toman forma y orden.
pero ya vete lleno de ideas adentro antes de escribir y ahí van a tomar orden en la redacción. Tampoco desesperarse por querer estar escribiendo en la hoja, o sea, tener la cabeza llena de ideas. Bueno, pasando a tus obras, ¿tú cuál consideras que ha sido el texto que más ha influido en tu carrera, el más importante? Pues definitivamente esa pregunta me la han hecho, pues, desde hace 18 años que publiqué mi primera obra, Amor en las Venas, y siempre era muy difícil contestarle. Yo decía, es que es como los hijos, o sea, todos tienen su peculiaridad y están al mismo, son iguales. No obstante, eso es para mí, pero el público, o sea, los lectores, que es para quien uno escribe, salvo excepciones, pero en general, Joseph Amor en las Venas es la historia que conecta más rápido con lectores y sobre todo con lectores que es de sus primeras obras. O sea, Joseph Amor en las Venas lo veo como la obra que puede ser la puerta a muchos más libros, por la temática, por la redacción, por la inocencia de sus personajes, pero también por su fortaleza. Entonces, para mí todas mis obras son similares y cada uno tiene lo especial, pero para los lectores, que es para quien uno escribe, hasta ahorita y hasta este momento me han demostrado que la primera, Joseph Amor en las Venas, es la que conecta inmediatamente y le abre la puerta a mis otras novelas. Pero sí, definitivamente, Amor en las Venas. Joseph Amor en las Venas. Sí me lo imaginaba, porque sí, o sea, yo siempre veía Joseph Amor en las Venas y con solo ver la portada era como que algo que te dan ganas de leerlo, incluso por el título también. Tiene algo muy especial. Tienen algo especial que te hace querer leerlo tan solo por su portada. Bueno, hablando de emociones, ¿hay algún personaje que a ti en lo personal te haya conmovido? El personaje que más te haya conmovido, Totalmente, de Amor en las Venas es Julián, 100%, totalmente, es Julián. De Armadura es Bianca, el personaje, lo voy a comentar, y de Quetzalcóatl, Citlali, o sea, Citlali. Digo, si luego tienen la oportunidad de leer todas mis obras, son ellos, pero de todas, Julián, de Joseph Amor en las Venas. En general, Julián, ¿por qué? Obviamente por esa combinación de inocencia, es un niño de 6 años y una adversidad, sin decir de qué trata la novela para los que vean esta entrevista que no, a lo mejor no han leído la obra, pero también las enseñanzas que nos da a pesar de su corta edad y la fortaleza que muestra para enfrentar la vida y cómo empieza a ver la vida cuando alguien como Joseph le dice vamos juntos por tu vida. Ese es Julián definitivamente. Yo creo que con el solo hecho de ser un niño de 6 años y todas las adversidades es algo que conmueve. Muchas veces en la escritura pues nosotros ponemos vivencias profundas, emociones, experiencias que hemos pasado durante nuestra vida. ¿Hay alguna que puedes plasmar en tus libros? Una vez leí de un agente literario que dice, los libros hablan más del autor que de la historia del libro, ¿no? O sea, si sabemos leer entre líneas, podemos encontrar muchos pasajes o hechos reales de los autores en sus novelas. Por ejemplo, con Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pues es un compendio de sus experiencias donde él nació en Colombia, del pueblo donde estaba y también de los relatos con su abuelo, que son reales. Y muchos, o sea, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, que también premio Nobel, Jorge Luis Borges, argentino también, o sea, una infinidad de realidades. O sea, aunque sea fantasía, tiene la base en una experiencia real como autor. A veces es muy difícil descifrarlo y a veces es muy sencillo. Yo puedo decir que todas mis obras tienen un sello de vivencias personales y aprendizajes que he adquirido, pero con un imaginario literario quiero transmitirlos, o sea, no exactamente como lo vivió, como lo aprendí, sino presentarlo para los lectores de una manera pues más emotiva, más apasionada, incluso hasta más divertida en ocasiones, dependiendo el capítulo, para que eso que yo aprendí y viví, mostrarlo tal cual, pero con el ideario de un escritor. Eso me encanta, cuando los autores deciden algo que ellos ya aprendieron, plasmarlo en sus textos, libros, es algo que, no sé, me conmueve mucho, o sea, directamente
no están diciendo lo que ellos vivieron, pero se me hace algo muy bonito que quieran transmitir eso de que, bueno, si yo aprendí esto y tengo la oportunidad, pues voy a plasmar mis obras para que otros también puedan, ¿cómo puedo decir? Como apropiarse o aprender o disfrutarlos. Es el estilo del autor, es el estilo del escritor o el escritor. Bueno, y un poquito mirando más hacia atrás, a cuando apenas empezaste a escribir, ¿hay algo que tú hubieras querido saber cuando apenas empezaste a escribir, todo esto de las lecturas, de la escritura? Sí, algo de lo que me arrepiento es de que no escribí más en mi etapa de adolescente y de joven, porque como uno no cree que puede ser escritor, sobre todo hace más de 30 años aproximadamente, uno no cree que puede escribir, que es solo para ciertas personas o para ciertos estudios, entonces tenía ideas de cuentos, de novelas, de obras, de poesía, pero pues no lo escribía porque decía, ¿para qué? Yo no voy a hacer eso. Entonces, me hubiese gustado que algún escritor local o regional, como en este momento yo, hubiera ido a mi escuela, por eso lo hago, hubiera convivido conmigo para decirme lo que ahora sé como escritor, que no nos detengamos porque el estilo, la corrección, la gramática, la sintaxis, todo se puede corregir una vez que aprendamos o nos pueden ayudar a corregir. Pero una idea de una obra, si se va, ya no regresa. Entonces no importa que se plasme de una manera con muchos errores o muy burda, pero la idea esencial debe prevalecer y luego corregir. Entonces eso me hubiera gustado, yo creo que tendría muchas. O sea, tú tenías muchas ideas, pero quizá por ese miedo, freno, por así decirlo, no las plasmaste y de eso te arrepientes. Totalmente. Se perdieron muchas obras, muchísimas ideas que recuerdo y no las hice, incluso cuentos hasta de suspenso que tenía. No las escribí porque dije, no, ¿para qué? Si yo no voy a ser escritor, la vida de escritor no es para personas como nosotros, en una ciudad de provincia. Una ciudad tan pequeña. Yo creo que la verdad mucha gente que vive aquí en Obregón o en Sonora, aquí desde la localidad, yo creo que mucha gente sí piensa eso. Yo no voy a poder ser escritor, yo no voy a poder ser artista, yo no voy a poder ser esto, lo otro. Porque como es una ciudad muy pequeña, o sea, se siente que casi no hay oportunidades para ese tipo de personas, de trabajo, y siento que muchos lo comienzan a tomar más como un hobby o lo dejan atrás, sin saber que muchas veces a lo mejor, como tú ya ves, pues has escrito obras y pues las has publicado, y son reconocidas, y eso yo creo que es algo que pasa mucho más aquí. Es parte de ese libro, pero también es el modelo que cualquiera puede replicar en la disciplina que quiera: deporte, arte, negocios, academia, maestro, filantropía, lo que inspirar. Bueno, no siempre es fácil, yo creo que ser escritor en sí. ¿Cuál ha sido el mayor reto con el que te has enfrentado en toda tu carrera, en todo lo que llevas haciendo? ¿Cuál ha sido lo más difícil? El mayor reto es no creer en mí lo suficiente. Y curiosamente, pero eso no nos detiene, a pesar de no creer escribir la obra, a pesar de no creer la publiqué, a pesar de todavía no creer que la promovíamos una edición y otra y otra, a pesar de que los lectores decían que oye, sí nos agrada, pero todavía uno no cree, a pesar de tener más obras, uno sigue con esa vida, o sea, sí será esta publicación, o sea, yo la siento, pero será posible, y uno se va envolviendo en el mundo. Entonces yo creo que el mayor reto para la escritura y para todas las personas, pero hablando de la literatura, es que no creemos en eso. Y tal vez porque creemos que debe de ser inmediato los resultados. Y no es inmediato, o sea, tiene un proceso. Desde que empecé a creer, porque los mismos lectores me empezaron a demostrar que esto podía contribuir a las nuevas generaciones, en ese momento las puertas empezaron a abrir y sobre todo uno empieza a tomarlo más en serio. Ese es el mayor reto primero.
creer en uno y en el impacto positivo que puede tener. Creo que sí estoy de acuerdo con eso, porque como dijimos anteriormente, muchos creencias por ejemplo, la ciudad pequeña, o incluso yo creo que muchos dudan de sus capacidades como escritores. Entonces, por eso es que nos hace no creer en sus Eso, totalmente. Pero aquí un consejo muy importante para nuevas generaciones. Aunque no creas en ti, hazlo. Porque la acción te va a acercar a así creer con los resultados que obtienes. Aunque no creas al 100%, hazlo. Y cada vez vas a tomar más confianza. Es que yo creo que todos los autores comenzaron desde cero. Autores famosos como Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Albert Camus, todos ellos, autores clásicos, latinos, así pues, yo creo que pues, todos comienzan desde cero, todos comienzan quizá no creyendo en sí mismos, pero al final sí tiene un impacto a lo que escriben. Bueno, pero por otro lado, también está la otra cara de la moneda. Por ejemplo, en vez de el reto más grande que has tenido, ¿cuál ha sido lo más gratificante de ser escritor? Lo más gratificante es la posibilidad de que sembrar una semilla en nuevas generaciones. Y ahí está lo importante. O sea, no es, lo valioso está no en lo que yo hago, sino en lo que puede hacer lo sencillo y humilde que yo hice. Poniendo un ejemplo, yo les digo en algunas presentaciones, mis libros y en especial Joseph ya tomó su camino. Yo solo lo escribí, él solo ya está tomando su camino. No sé quién lo lee, no sé quién lo presta, no sé quién más lo está leyendo, no sé quién le tomó una parte de la historia y le ayudó. Yo ya eso no lo controlo, yo solamente lo puedo promover, ofrecer, presentar y haberlo escrito. Pero es más poderoso lo que hacen los lectores que lo que yo pude haber hecho en escribir. Entonces eso es muy gratificante cuando en una presentación o en un convivio con los lectores, una firma de libros, me lo comparten. Y eso es lo que me ha llenado de orgullo y gratificación. Y el mayor orgullo para un escritor es que su obra sea leída. O sea, ¿cómo alguien le va a dedicar horas o tal vez días o semanas a un texto que escribiste? O sea, de verdad eso es algo, es una tarea titánica para que alguien le dedique tanta atención a algo que tú hiciste. Entonces ese es el mayor orgullo y gratificación. Y más cuando aparte te retroalimentan y te hablan de la historia. O sea, eso es, o sea, ser leído. El mayor orgullo de un autor y la mayor gratificación es ser leído. Es que lean tu libro. Es por voluntad propia. Bueno, pues cada lector, yo digo que nosotros cuando leemos, cada obra la interpretamos de diferente forma, la llevamos de diferente forma, la sentimos de diferente forma. ¿Tú qué piensas o qué esperas que reflexionen de tus obras los lectores? Como mi intención es sembrar semillas, es que reflexionen que tienen todo un mundo por delante. Por eso decidí dedicarlo a los jóvenes. Obviamente lo leen padres de familia, adultos, o sea, personas de todas las edades. Me dicen, oye, pues me sentí identificado con los personajes. Es que el espíritu de cada uno siempre es joven, siempre es altruista, siempre quiere el bien común, siempre quiere servir a los demás. Entonces eso es lo que despiertan las obras, o sea, eso es la reflexión que yo quiero. Saber que lo que podemos dejar o aportar es muchísimo más grande que nosotros, porque pues nosotros pues, tenemos un cuerpo pequeño, nos cansamos, tenemos problemas, pero puede llegar un momento en que podemos crear algo que por sí solo haga la diferencia en la vida de las personas. Eso es lo que yo quiero que se llegue. Y sobre todo, me dijo una vez un lector, bueno, no voy a profundizar, no, pero dicen, ay, a veces siento que tus finales son inicios. Sí, les dije, fue de manera como que irracional al principio, pero ahora soy muy consciente porque mis finales a veces saben como a un nuevo inicio o a un inicio, porque quiero que el lector, si llega al final, con ese final lo haga el inicio
de sus nuevas acciones, actitudes y reflexiones. O sea, es un inicio. O sea, la segunda parte de cada obra que yo escribo, la escribe el lector, pero en su día a día cotidiano. Eso es lo que yo quiero sembrar. Eso me gusta mucho. Creo que impacta a la gente. Una obra sea yo pienso que una obra a una persona. Nunca lo vamos a saber, por más que nos lo digan, y personas que nunca nos vamos a encontrar, pero que les llegó el libro, nunca lo van a decir, pero uno se queda con la satisfacción de que a alguien le ha de haber servido. A ti lo personal, ¿cómo ha influido la escritura en tu vida diaria? Para empezar, me permitió ganar confianza. Pues yo soy ingeniero, tengo 2 ingenierías y obviamente me he desarrollado en el ámbito educativo. Y una vez, una compañera de otra ciudad, no, porque pues obviamente a veces coincidíamos con otros estados, y al leer mis oficios, mis solicitudes, mis gestiones, me dijo, es que tienes una redacción exquisita, me dice. O sea, lo que era uno, pues, yo estaba redactando un oficio, pero como aprendí a editar también para editar mis propias obras, redacto de una manera muy limpia. O sea, incluso muchos me piden que les revise oficios, les revise escritos, ¿no? Redacto de una manera muy limpia y sienten que uso la palabra precisa para transmitir la idea. Entonces, para mi profesión, número 1, pues me ha ayudado, ¿no? Número 2, me ha permitido desarrollar el arte de la oratoria o la retórica. Obviamente a veces algunos de nosotros pues nos gusta hablar, nos gusta decir, pero estar frente a un público, un escenario, por más habilidoso que seas, la práctica te va puliendo y te va dando la seguridad. Entonces en ese tenor, como profesionista y como escritor, ese vocabulario, esa capacidad, esa agilidad mental y sobre todo ese desarrollo del músculo de nuestra imaginación y mente es lo que me ha abierto muchísimas puertas y me ha permitido consolidar proyectos que se veían tan distantes, pero la literatura y los libros me han permitido o me han enseñado a ser pacientes, que lo bueno toma tiempo y me lo ha demostrado tanto en mi vocación como escritor, en mi vocación como padre, en mi vocación como esposo, como hermano, como hijo, pero también me lo he demostrado en mis profesiones como ingeniero. O sea, en todos los ámbitos la literatura me ha enseñado que lo que verdaderamente vale la pena toma tiempo. Sí, creo que eso es algo, yo creo que muchas veces la gente piensa que las cosas, los resultados buenos, las cosas buenas deben llegar de manera inmediata o muy rápida y por eso muchas veces se desesperan y, por ejemplo, hablando de escritura, escritores jóvenes dejan de escribir porque piensan mi obra tiene que ser reconocida de manera inmediata, cuando no es así. Yo creo que una obra requiere, pues, obviamente, el tiempo en el que la vas a redactar y para que se haga relevante, conocida, otro tiempo. Y no, yo creo que no es algo por lo que debamos desesperar. Exactamente. Es paso a paso. Y si no ha llegado es porque estamos en un proceso de preparación. Bueno, sabemos que pues, el arte nunca se detiene, que es algo constante. ¿Tienes algunos nuevos proyectos que estés escribiendo? Sí, de hecho tengo otra novela. Para más o menos los lectores es una combinación, a lo mejor, no quiero decir combinación, pero combino los estilos que utilicé con José Amor en Las Venas y Armadura, que también quienes la han leído sabrán a lo que me refiero. En una cuarta novela, su título es, ya tengo el título, su título es Viento de Perdón, me falta el último capítulo. La empecé a escribir en el 2018, tengo 3 años sin escribir, creo que voy para 4 ya, porque el último capítulo para mí es tan importante, según la trama, que siento que necesito tomar más aprendizaje, sobre todo en la etapa como padre, que cuando la estaba escribiendo tuvimos la dicha, mi esposa y yo, de tener a nuestra primera hija. Entonces sentí que esa novela debía llevar también esos aprendizajes, porque mis novelas en mis libros anteriores fue sin haber sido padre todavía. O sea, sí estaba casado, tenía vida de adulto, pero no había tenido esa dicha, ese privilegio. Entonces estoy
aprendiendo todavía esta gran enseñanza de la maternidad, para cuando en un momento yo sé que voy a sentir, ya puedo terminar y escribir el último capítulo para luego meter la revisión y poner. Pero lleva casi 4 años ya sin que escribo, como lo dije, quiero decir, sin redactar, pero la estoy escribiendo en mi mente con lo que estoy aprendiendo. Entonces estás esperando adquirir más aprendizaje, más conocimiento para terminar Y experiencia. Y poderlo transmitir como los lectores esperan. Tal vez no directamente como yo lo estoy aprendiendo, pero con un imaginario literario, mostrarlo para que sea atractivo y apasionante a los lectores. Ese último capítulo. Bueno, para aquellos que sueñan con escribir, especialmente para la gente joven, ¿qué consejo les darías? Número 1, escriban. No se preocupen si tienen faltas de ortografía, se van a corregir con la misma práctica de sintaxis, de gramática. Incluso si se pierden y a lo mejor dejan por ahí algún personaje que nunca lo retoman, lo pueden revivir en cualquier momento en su obra cuando lo corrijan. O sea, escriban, que no les pase lo que a mí me sucedió, que tantas obras medianas, largas, cortas, versos, poemas, cuentos, no escribí porque creí que no debía escribir. Entonces, que no les suceda, escríbanlo. Es mejor tener un borrador y verlo 10 años después rescatando y de repente decir, esta obra está muy actual. O sea, prácticamente mis obras las siento más actuales que cuando las escribí. Número 1. Y número 2. Siempre dicen es que, ¿cómo empiezo? Tú sientes adentro un fuego, una necesidad de decir algo, de comunicar algo. Ese es la columna vertebral de tu obra. Yo con Joseph Amor en las Venas quise transmitirle a los jóvenes el amor a uno mismo y lo valioso que son, y que no importa la edad, pero son la semilla, pues. Si no hubiese una semilla sana, no puede haber un gran árbol dando frutos. Entonces hay que cuidar las semillas a los jóvenes. Lo valioso ya está. No esperen a tener cosas materiales, no esperen a terminar sus carreras, no esperen a tener gran edad para sentir que ya merecen ir por el mundo. Desde el momento en que ustedes ya son adolescentes jóvenes, tienen la facultad para hacer diferente. Entonces eso es lo que yo quise transmitir. Entonces, encuentren qué quieren comunicar para escribir. El número 3. Paciencia. Combínenlo con otra profesión. Va a llegar un momento, o sea, si no desisten, que luego se va a nivelar su profesión de escritores con su carrera, ya sea de maestro, de médico, de comerciante, de trabajador, de lo que guste. Sí, en nuestro país, en Latinoamérica, para poder llegar a experimentar y vivir que está permeando sus obras, en un inicio combínenlo con otra profesión, con algo con que ganarnos el sustento para que los libros crezcan por sí solos. Porque a veces queremos vivir solo de los libros como vemos en otros países. A lo mejor en otros países algunos podrán hacerlo, pero estamos en Latinoamérica. No obstante, si logran llegar al público de Latinoamérica, es un público muy leal a su literatura. Entonces encuentren su nicho, encuentren su público. Y muchas ocasiones van a querer desistir. Yo muchas veces dije, ya no la voy a promover, me voy a dedicar 100% a mi profesión. Pero de repente había un correo electrónico, había una maestra, había un joven que me encontraba, yo leí su libro y me gustó. Y eso decía, bueno, vamos a seguir otra vez. Y ya puede estar otro mes, otros años, otros 5 años y me volví a cansar. Y siempre había una señal que decía, continúa. Entonces, es normal que quieran desistir, pero estén atentos a las señales que les van a decir que sigan, que están cada vez más cerca. Entonces, desistir, motivar a los niños, primeramente atreverse a escribir, atreverse a escribir, algo que decir, encuentren qué quieren decirle al mundo de los lectores y van a tener ganas de desistir, pero sigan adelante. Y para que puedan durar bastante tiempo, yo tengo 20 años con Joseph, o sea, 18 he publicado y un año que le escribí y un año de edición. O sea, 20 años he estado platicando de esta obra. O sea, si lo hubiera pensado en aquel entonces, 20 años voy a seguir platicando de esta obra, no es posible. Tengan otra profesión de inicio. O sea,
dejen que crezca su vocación de escritor sin la presión de vivir de eso al inicio. Primero dediquémonos a otra cosa y luego va a ir creciendo la profesión de escritor. Yo creo que aquí en Latinoamérica es, bueno, en otros países también, pero aquí principalmente es más difícil directamente vivir solo de eso. Entonces, creo que sí es un gran consejo, primero conseguir otra profesión y dejar que vaya fluyendo. Sí, solito va a crecer, déjenlo crecer como las semillas. Bueno, y viendo un poquito más hacia adelante, hacia el futuro, ¿a ti cómo te gustaría que la gente te recordara como autor? Como el escritor que contribuyó a salvar una generación. Eso así. O sea, en el sentido que contribuyó, no que salvó, no, porque pues, entre todos. Y que dar eso, y que los jóvenes, cuando la edad ya, o sea, van a seguir siendo jóvenes de corazón, pero ya la edad no nos permita vernos tan jóvenes, tener esa semilla de que hay que invertirle a los jóvenes, hay que invertirle a los jóvenes. Y quiero aprovechar para, obviamente, ser recordado de que al inicio yo pensaba que con este libro yo podía darme a conocer como escritor, pero fue hasta que entendí que yo estoy aquí para dar a conocer la historia que está de yo sé cuando empezó a fluir más. Y también yo creía, porque decía, qué bueno, tengo un libro escrito que gusta, o sea, qué bendición, qué regalo de Dios. Yo muchos años, o sea, casi 15 o más, pensé que el yo ser el autor de Dios se amor en las venas era un regalo de Dios. Pero ahora entendí que no es un regalo, es un encargo de Dios, que es muy distinto. Cuando es un regalo, uno puede decidir qué hacer con él y puede hasta guardarlo, no usarlo, hasta olvidarlo, porque es un regalo. Pero cuando es un encargo, uno está obligado a hacerlo florecer y a que cumpla el objetivo por el cual existe. Entonces, esas dos cosas me cambiaron. Yo como autor no estoy para darme a conocer por mis libros, sino yo estoy aquí para dar a conocer el mensaje que está en mis libros. Y los libros que he tenido la dicha de escribir, más que ser un regalo de Dios, son un encargo de Dios. Entonces tomo un contexto distinto. Yo ya no puedo renunciar, porque son un encargo. Son un encargo. Eso que dijiste es pues, bueno, es que siento que la obra es algo que de muchas maneras impacta a la gente, entonces es como si Dios te lo hubiera encargado a ti. En especial los jóvenes, yo digo, como, ya ven que usted va mucho así a escuelas secundarias, así. Es el nicho, ahí es donde están yo voy donde están los jóvenes. Hay muchos jóvenes que les gusta mucho escribir, o la literatura, o leer, y pues yo siento que es como a usted le pasó que le hubiera gustado que un escritor fuera así. Yo creo que usted sí es una inspiración para muchos de ellos. Qué bueno, y quiero aprovechar para decir a los jóvenes, necesitamos más escritores que promuevan sus obras, para abrir el pensamiento, el sentimiento, la emoción y la vocación, porque los escritores provocamos cosas positivas, o sea, podemos provocar lo positivo. Todo empieza en la mente, en el corazón y se convierte en acción. Un libro puede desencadenar la historia, nos regala muchos ejemplos donde un mensaje que fue transmitido a través de un libro revolucionó una sociedad para bien, eliminó la esclavitud, eliminó el apartheid, logró la igualdad, transmitió el amor, o sea, permitió que se encontrara una cura. Y para cerrar la entrevista, si pudieras definir tu esencia con una sola frase, ¿cuál sería esta? Pudiera ser, es que hay tantas cosas. Es que tomo una, pero digo, me quedo corto. Una sola frase es compromiso. Compromiso. Porque motivación todos los tenemos, pero cuando se va la motivación y está el compromiso, llegamos al final. Cansancio todos tenemos, pero cuando hay compromiso, seguimos adelante. Críticas siempre va a haber, pero cuando hay compromiso, las hacemos a un lado y tomamos los aprendizajes. Entonces, compromiso.
como todo ser humano, tenemos nuestros buenos momentos y los malos, pero como seres humanos, si somos comprometidos, vamos a llegar hasta el final. Y el compromiso nos permite disfrutar el camino, porque a veces queremos llegar al final y no, lo más maravilloso es el camino, la trayectoria, el proceso. Pero eso solo lo entendemos cuando decimos, ya no sé cuándo lo voy a lograr, ni a cuántos voy a llegar, ni qué va a ser de mí, pero estoy comprometido a, entonces, pues, compromiso. Y sigo trabajando en él todos los días, porque todos nos cansamos. Sí, todos nos cansamos, todos tenemos problemas, todos tenemos una vida, pero si tenemos compromiso, yo creo que podemos continuar. Seguir adelante, es la clave, el compromiso. Bueno, ya es todo. La verdad, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí pues para entrevistarte. Me siento muy contenta, la verdad, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Una pregunta ahora, ¿hayas tenido la oportunidad de leer Yo soy el amor en Las Vegas? Sí, no. Bueno, aquí en la entrevista quiero obsequiarte el libro como joven, ojalá la disfrutes, es para ti, y si encuentras un mensaje positivo, compártela con jóvenes, maestros, con quien tú quieras. Es un honor de verdad hacértela llegar y traerla en tus manos. Gracias. A ti, Belén, que la disfrutes. Muchas gracias por esta entrevista.